siempre digo que hay que estar ahí mentalmente en el ahora, en qué está pasando ahora, porque cualquier día incluso puede cambiarte la vida, y creo que no solo en el deporte, en la vida misma así es. Si uno está ahí listo para esperar las oportunidades, van a llegar, hay que aprovechar y estar ahí para tomarlas. Soy caleño, cuando tenía 1 año de edad me fui a Pereira. Mi padre es entrenador de tenis y por esa razón termino metido en el mundo del tenis. Yo a veces me sentaba en la cancha a esperarlo, otra vez afuera, me iba para el muro también a pelotear un poco con el muro, pero me fui encariñando con el deporte gracias a que mi padre me empezó a llevar poco a poco. Cuando yo vivía en Pereira, yo creo que tenía más o menos 5 o 6 años, y yo me quedaba en mi casa, prendía el televisor y aparecía de repente jugando Boris Becker, Stefan Edberg, Ivan Lendl, y me gustaba verlos competir en las grandes finales de los torneos importantes que eran los Grand Slams. Me acuerdo que yo armaba mi propio torneo contra una pared, armaba un maletín, le echaba ropa, me ponía muñequera, sacaba la raqueta y me ponía a jugar contra una pared de mi casa, imaginándome que estaba compitiendo contra algunos de ellos, porque en ese momento yo ponía el televisor y estaba prendido. Entonces yo me metía en la película que estaba jugando el torneo que estaba viendo en televisión en ese momento. Entonces fue muy lindo y me trae muy buenos recuerdos de esa época, porque creo que ahí fue cuando empecé a cogerle de verdad amor al tenis, y también eso me ayudó pues el haber podido ver en televisión. En Pereira pues viví desde que tenía 1 año hasta los 7, 8 años más o menos. Hay un cambio importante en mi vida y es cuando me mudo a Popayán. También creo que mucha gente no referencia que en Popayán hay amigos míos que me dicen que soy de Popayán porque esa infancia la compartí con ellos. Entonces acá fue tomando un poco más de forma ese sueño de ser tenista. No sabía si profesional o qué iba a hacer del tenis, y a los 14 años me mudo para Cali. Y en Cali de los 14 a los 18 ya es cuando de verdad el tenis mío coge mucha más forma. Una época donde pasé por diferentes ciudades, donde poco a poco me fui encariñando con el tenis. Cuando fui creciendo, mi padre me empezó a llevar a torneos profesionales. Él llegó a un ranking más o menos 700 del mundo. Recordemos que jugó Copa Davis por Colombia en una ocasión, contra Venezuela. A nivel nacional pues era un jugador que estaba entre los primeros 6, 8 del ranking. Vamos, a nivel nacional profesional, la categoría abierta, cuando competía Mauricio Haddad, Miguel Tobón. Y me llevaba a los torneos, a algunos torneos que él ganaba, que le daban medalla o trofeo, pues yo me emocionaba, los cogía, los hacía parte de mí y decía, yo también quiero tener trofeos, quiero ganar trofeos y quiero tener como esta vida que mi padre tiene. Entonces bueno, por suerte todo se fue dando. Mi padre la verdad puso muchísimo empeño, mucho esfuerzo, muchas horas en cancha conmigo para poder entrenarme, que yo aprendiera, que me fuera encariñando cada día más con el tenis. Y finalmente a los 14 años pues entro a Colsanitas. Un torneo impecable para Alejandro, que mejoró su propio registro. Hay torneos que la vida le va diciendo, usted para esto sí vale, sí sirve. Y bueno, estando más o menos con 15 años, ya empecé a jugar torneos por Sudamérica, salir a Europa alguna semana que otra, donde uno con 14, 15 años ya nos enfrentamos a jugadores de 20 y pico años españoles que competían por el dinero que daban esos torneos y por foguearse y demás. Entonces creo que eso también nos empezó a abrir como la mentalidad de lo que es competir por fuera, competir con gente de otros lugares, gente pues españoles justamente, que son de las camadas más fuertes que hay siempre en el tenis junto a los argentinos y los europeos, algunos obviamente. El Orange Bowl sí marca un antes y un después de mi carrera, sobre todo a nivel de confianza, de darme cuenta que sí podía. Era un cuadro de 128 jugadores, había que ganar como 4 partidos para pasar al cuadro principal. Cuadro principal igual, 128 jugadores. Empiezo a jugar un gran tenis, la verdad, partidos durísimos. Físicamente ya súper agotado después de jugar 4 partidos en quali, y además iba avanzando ronda tras ronda. Y terminé ganándole a los mejores de cada país en ese momento hasta llegar a la final. Me acuerdo mucho que le gané a Stefan Bolli, que era un jugador suizo que no le ganaba a casi nadie, era mucho más grande. O sea, él llegaba a la cancha ya caminando como ya aquí gané, y así lo veían todos. Y yo era muy pequeñito, yo empecé a crecer más o menos a los 16, 17 años, pero hasta ese momento era bajito, era muy guerrero, inteligente para jugar. El ser zurdo me ayudaba mucho en el tema de los ángulos, y
y bueno, finalmente como que fui encontrando mi juego con el que me sentía cómodo y además con el que sentía que incomodaba a los rivales. En la final contra Giovanni Lapenti perdí 6-2, 6-2, la verdad perdí fácil. Por ahí como que sentí en ese momento como que ya había cumplido, como gané 10, había ganado 9 partidos. Además era un rival que conocía. Giovanni medía, en ese momento ya medía 1,85, yo era muy bajito, entonces había una gran diferencia en golpes, en la potencia, y la verdad es que me pasó por encima. Pero yo me quedé con que fue un gran torneo y con que me di cuenta de lo que podía lograr de ahí en adelante. Es un torneo que todavía recuerdo muchos años después, con mucho positivismo, y creo que eso es lo que trato hoy de enseñarle a las generaciones que vienen detrás, jóvenes. Hey, a mí un torneo desde la cual y me cambió la carrera, así como hay torneos que uno tiene match point en contra en primera ronda y termina ganándolos, porque también me pasó eso, uno primera ronda sufriendo, luchando, sintiéndose incómodo, match point en contra, uno remonta y las puertas se van abriendo y uno logra avanzar en el torneo. Así. El Orange Bowl fue en diciembre, fin de año, y mis padres deciden irse para Estados Unidos a vivir, buscando un mejor futuro a los pocos meses. Entonces fue una decisión muy complicada, sobre todo para ellos. Yo estaba seguro que yo quería estar donde fuera lo mejor para mi carrera tenística. Pero quedarse solo fue una época complicada. Hay días que eran difíciles, que uno le hacía falta a la familia. El estar solo me ayudó mucho porque empiezo a tomar decisiones, la mayoría acertadas. Obviamente, por momentos uno, bueno, la rumba lo llama uno, las amigas o la noviecita del momento, pero a la larga yo amaba tanto el tenis y el deporte que practicaba, que era lo primero que tenía en mi vida. Es el sexto triunfo consecutivo del galeño en el Roland Garros, el cual le permite instalarse entre los mejores 16 tenistas del torneo. Realmente me fue muy bien a nivel juvenil, estuve 10 del mundo en mi primer año como juvenil. Entonces, incluso en esa época jugué contra Roddy, contra algunos jugadores ya que después fueron muy buenos. Y en mi segundo año como juvenil es cuando logro mi mejor ranking, que fue 4 del mundo, llegando a la semifinal de Roland Garros, ganando el trofeo Bonfiglio, que era un torneo importantísimo para los jóvenes en Milán, torneo de mucho reconocimiento. Gano el dobles en Roland Garros juvenil junto a Carlos Salamanca, y como que ahí ya me decido que voy a ser profesional. Estaba la tentación de ir a la universidad. Mi madre se inclinaba mucho más por que estudiara, porque tuviera una vida normal, porque era un riesgo el lanzarse a ser profesional, y si de pronto las cosas no salían como uno quería. Me lanzo a ser profesional gracias a los resultados y al apoyo del equipo Colsanitas, y entre otras cosas porque en ese momento el tenista jugaba hasta los 30 años. Yo tenía en ese momento 18 años, si uno se hubiera ido a estudiar, terminaba a los 22, 23, y solamente quedaban 7 años para una carrera como profesional. Entonces para mí las cuentas no me daban, yo quería jugar mucho más tiempo, jugar más largo. Por suerte las cosas me fueron saliendo, pero sí tuve una lesión importante siendo último año de juvenil. Con 17 años me rompo los meniscos de la rodilla derecha. Y bueno, ahí fue un momento complicado porque estar lejos de mi familia, estuve en muletas casi que 3 meses, 6 meses por fuera en total, sin poder competir. Empecé a entrenar a los 4 meses más o menos, entonces fue una prueba muy complicada, muy difícil, pero que me fortaleció mucho desde lo mental. Llegué con muchas más ganas y a partir de ahí todo se fue dando de forma natural. Impresionante. Esos resultados se dieron gracias a la disciplina, al amor, a la pasión que tenía por el tenis, y todo lo que me inculcó mi padre desde chiquito, pues, y mi mamá también, que me apoyaba muchísimo. Igual yo creo que para uno ser exitoso en algo hay que tener apoyos y ayudas, y si no es muy difícil uno solo salir adelante. Entonces yo siempre estoy muy agradecido con todas las personas que estuvieron rodeándome en este proceso desde chiquito, formación, hacia la transición al profesionalismo, porque gracias a ello pues pude conseguir el sueño que tenía desde niño.
cola de Alejandro Falla. Yo siempre representé a Colombia con todo el orgullo del mundo, siempre que pude jugué Copa Davis por Colombia y además tuvimos un grupo muy bueno junto a Santiago Giraldo, junto a Alejandro González, junto a Cabal y Farah, por supuesto. Entonces compartimos muchos torneos, muchos momentos, pero muchas Copas Davis juntos. Esa tensión y eso que se siente en la barriga cuando uno está a punto de ir a la cancha a disputar un partido por Colombia y por la bandera de uno, con todo el equipo afuera ahí animando y siguiendo, son momentos únicos. Y hoy como capitán del equipo de Copa Davis pues lo vivo de la misma manera, ¿cierto? Eso es algo que uno quisiera estar viviendo permanentemente. Así que yo siempre le digo a los deportistas que no hay orgullo más grande que representar al país. Por suerte tuve muchas buenas victorias, derrotas dolorosísimas, creo que las derrotas más complicadas en Davis para mí, o en el tenis, por ejemplo fue ante Nishikori en Pereira, estando 2 iguales la serie, jugaba el 5.º punto para definir la serie e ir por primera vez al Grupo Mundial, que era el sueño de todos nosotros como equipo. Ya se me habían escapado un par de oportunidades también definiendo en el 5.º punto y esta era la oportunidad jugando en Pereira, el club que me vio nacer a mí como tenista, con grandes amigos, con toda la gente apoyándome y desafortunadamente pierdo ese partido, el último punto, y para mí fue un momento durísimo, durísimo, salí llorando, no pude levantar la cabeza en varios días porque es que ahí no es solo por mí, es porque el equipo también sentía esa tristeza enorme de no haber podido cumplir ese logro, ese sueño que teníamos todos. Bueno, aprendí después con los años que quizá me desgasté más de la cuenta ahí porque la vida siguió, hoy tengo familia, tengo hijos y cuando tengo situaciones adversas pienso en mis hijos, en mis chiquitos y para mí eso cambia todo lo malo que pueda pasarle a uno en el día a día. La verdad es que es un momento único en mi carrera, lo recuerdo con mucha gratitud, la verdad, porque a pesar de haber perdido, mi carrera cambió a partir de ese momento para bien, porque eso me demuestra una vez más de lo que era capaz de enfrentar a los mejores del mundo. Eso fue Wimbledon 2010, cancha central, 1 de la tarde a la hora que juega el campeón defensor del año pasado, así que Federer había ganado en el 2009 y bueno, la cancha nuevecita la estábamos estrenando en condiciones perfectas. Voy pasando por el laberinto cuando vamos caminando hacia la cancha, nervioso porque cuando uno está con Federer al lado se siente esa energía que irradia de él, la verdad, y cuando uno está en la puerta asomado para salir a la cancha, el estadio se quiere caer, la verdad, se quiere caer, la gente brincando, gritando, animando, queriendo que Federer salga. Entonces uno sale a la cancha y cuando uno vaya caminando con el maletín aquí al hombro, dicen la palabra, pues dicen el nombre Roger Federer y eso como que te baja la cabeza, pero bueno, ese partido para mí fue de los mejores partidos de mi carrera. 2-0 le ganaba, en el cuarto set saco para partido, estuve a 2 bolas de ganarle. En ese momento todos los ojos estaban puestos en ese partido en el mundo, porque hubiera sido, creo que de las victorias o de las derrotas más remarcadas para un jugador tan bueno como lo era Federer, que en ese momento apuntaba para ser el mejor de la historia, claramente. Y creo que Federer cambió la forma de ver el tenis, lo hacía ver tan fácil, todo lo que consiguió a tan pronta edad. Hoy por hoy pues un Djokovic le ha roto todos sus récords y bueno, muchísimos de ellos, pero Federer creo que todavía hay gente que dice que el mejor de la historia es él, a pesar de que los números dicen que es Djokovic, pero él conectaba tanto con la gente que la gente lo sigue viendo como el héroe que siempre fue. Entonces, bueno, fue un partido que me disfruté muchísimo, ese partido todavía lo recuerda mucha gente y para mí, a pesar de haberlo perdido, lo sigo viviendo con gran orgullo, porque el haberme podido enfrentar ante Federer en esas condiciones, en un estadio completamente lleno, fue lo que cuando tenía 4 años, estaba en Pereira, pues soñaba, y creo que esos sueños se cumplieron. Más adelante, en el 2014, volví a jugar contra él en una final en el ATP de Halle, perdí 7-6, 7-6, y para mí fue el momento más lindo de mi carrera, estar parado en una premiación,
de una cancha también llena de gente, jugando un partido espectacular, estando muy cerca de ganarle en una final a Federer y recibir el trofeo al lado de él, pues para mí fue el momento más lindo de toda mi carrera. En la parte estratégica creo que se ha perdido un poco en el tenis hoy por hoy. Hoy es mucha potencia, jugadores de 1.90, muy fuertes y basan todo en los golpes de fondo con mucha potencia, grandes servicios. Y a mí me toca jugar, digamos, de otra forma, siendo muy inteligente, buscando las debilidades del oponente. Entonces todavía trato de inculcar eso en los jugadores del equipo, a pesar de que se juega de otra forma, pero creo que nunca va a dejar de dar sus frutos el ser estratégico, ¿cierto? Creo que eso es importante, entonces analizo mucho los partidos, analizo mucho los rivales, pero considero que veo el tenis de una forma fácil porque también lo jugaba fácil, afortunadamente, y bueno, creo que esa lectura en la cancha, cuando estás sentado con los jugadores, pues puedo transmitirles cosas importantes que a veces cambian partidos y nos dan puntos para el país. Creo que hoy el tenis también me está dando alegrías, ya como entrenador, siendo padre de familia, así que el poder vivir esto al lado de mis hijos y poder mostrarles todo lo que yo pude recorrer a lo largo del tenis cuando veo esos torneos, pues es espectacular. Y me gusta mucho poder transmitir esos conocimientos que aprendí en tantos años y experiencias a los jugadores jóvenes hoy por hoy. Estoy pues con el Centro Deportivo Alejandro Falla, donde tenemos una camada de 100 niños en las escuelas de tenis, escuelas de formación, y que muchos de ellos pues seguramente el día de mañana serán tenistas profesionales, irán a la universidad o aprenderán mucho a través del deporte, pero sí me encanta poder transmitirles, digamos, acortar el camino de la enseñanza y que se equivoquen lo menos posible, porque al final el tenis es un deporte de errores constantes y uno semana tras semana pierde, uno gana o ganas el torneo o terminas perdiendo semana tras semana en los 30 torneos que uno compite a lo largo del año. Entonces hay que estar muy fuerte mentalmente, pero sobre todo hay que entender en qué se puede fallar y en qué hay que tratar de mejorar lo más rápido posible para no repetir los mismos errores, porque eso finalmente es lo que marca la diferencia entre los que se van quedando y los que avanzan rápidamente hacia arriba. Es una parte muy difícil de la vida de entrenador y ser papá al mismo tiempo. Yo a Jerónimo, que tiene 10 años y que le encanta el tenis, imagínate que no lo puedo entrenar porque esa confianza que nos tenemos hace que él me refute muchas cosas, pero entonces trato de desde afuera sí mostrarle cómo actúan los jugadores profesionales buenos, les muestro, mira, ninguno está tirando la raqueta, ninguno está peleando porque perdió un punto, están todo el tiempo ahí presentes. Entonces trato de mostrarle partidos y situaciones en las que le digo que él va a vivir muy pronto y que vive incluso en el día a día ya, porque ya compite. No es fácil, es una labor complicadísima, así como la labor de un padre educar a un hijo, porque eso nadie viene con eso aprendido. Pero bueno, creo que poco a poco él también va aprendiendo, va madurando, y los niños jóvenes, cuando uno les habla del positivismo, haciendo que entiendan las cosas de la mejor manera, creo que ahí se pueden generar cambios, pero sí, la labor de padre e hijo deportista es de lo más complicado que hay. Entonces, hay que manejarla, hay que saberla llevar, hay que ver hasta dónde se lleva. Ahí lo importante es que esa confianza no sobrepase los límites y las barreras que se deben marcar entre padre y entrenador. El pádel es un deporte muy similar, digamos, al tenis, al squash, tiene un poquito una mezcla de ambos, y me lancé a tener canchas de pádel en mi club, donde estoy arriba en Llano Grande, en Río Negro, como una apuesta, porque el pádel no era muy conocido acá, pero en pandemia la gente empezó a jugar poco a poco, y esa apuesta se fue convirtiendo en algo que iba creciendo, iba teniendo afición, pero era una afición sobre todo de personas adultas, de población adulta.
Nos dimos cuenta que mucha gente que no hacía deporte o tenistas que ya estaban retirados y que colgaban su raqueta, pues se han podido enganchar con el pádel. Y además del deporte, que es fácil de aprender, el tema social es muy importante. Une familias, hay torneos mixtos, hay torneos padres e hijos. Tengo 4 canchas de tenis, 4 canchas de pádel. El pádel obviamente la gente lo hace como negocio y tiene que ser negocio para que esto se sostenga en el tiempo, ¿cierto? Pero yo como lo veo es formar una base de jóvenes que el día de mañana puedan representar al país, que eso haga que el deporte perdure en el tiempo, porque finalmente mucha gente abre pádel pensando que es un negocio que es muy rentable rápidamente y ya hay mucha competencia, entonces que no marque diferencia haciendo eventos, formando entrenadores, capacitando y haciendo torneos para estos niños jóvenes que son finalmente los que van a hacer que el pádel en el tiempo pues perdure. Así que bueno, contento por el rol que estoy teniendo ahora tanto en tenis como en pádel, 2 deportes que van muy de la mano. Hay gente que me dice, bueno, pero no te puedes desvincular del tenis, estás haciendo mucho pádel, y yo les digo, no, tengo 100 niños en escuela de tenis y esos 100 niños seguramente 20 o 30 van a jugar muy bien, ya sea a un nivel universitario o profesional, o por lo menos se van a dar una oportunidad. Pero hoy por hoy están alejados de muchas cosas malas, están haciendo deporte, están integrados con su familia y para mí eso es fundamental. Pero en general, en cualquier deporte hay que estar preparado mentalmente desde pequeño. Yo, por ejemplo, hoy en día creo que es importante esa conexión que hay con los jugadores, la conexión entrenador y jugador. Y jugador me refiero a de que son niños, porque cuando son niños es cuando uno puede formar ese carácter. Y yo siempre pongo el ejemplo como un padre educando a un hijo. O sea, la educación, hay muchas formas de educar y a veces se educa mejor, a veces se educa peor. Hay que poder conectar con los jugadores y con los jóvenes para que el mensaje que uno quiere que se les quede ahí en adelante por muchos años, pues sea el que es. Y creo que ahí está la gran diferencia. La frustración creo que es uno de los problemas más complicados en el deporte, en la vida hoy, en la vida diaria. Todo el mundo quiere todo pues la inmediatez es impresionante, todo se quiere rápido, solo sirve ganar. Y creo que cuando uno es joven también perder es muy bueno. Hay que perder muchas veces en la vida para después darle vuelta a la situación y aprender de esas derrotas para conseguir objetivos. No es fácil, es una tarea muy difícil educar desde esa parte del entrenador. A veces los papás se interponen, entonces también hay que tener cuidado porque a veces el entrenador tiene muy buenas intenciones y los papás no son receptivos, y a veces también los entrenadores no están preparados para ese discurso y transmitirle algo a los jugadores, o lo hacen de manera errónea. Entonces creo que es un arte, pero es un arte que hay que ir educando para que finalmente se vaya en el camino que es. Entonces mucha paciencia, acostumbrarnos a que hay que perder muchas veces, pero creo que forjar el carácter desde niño marca la diferencia, y los mejores mentalmente son finalmente los que llegan arriba a cumplir sus sueños, porque muchos entrenan las mismas horas, entrenan con el mismo entrenador, van a los mismos torneos, pero la parte mental marca diferencia.